Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos, el tiempo. Ahí os vamos a dar unos cuantos datos. Mahati Iaiti Makumat. Esta noche os proponemos temas apasionantes. Comenzaremos con un viaje hacia el origen de la magia en nuestro mundo. Egipto será de nuevo nuestro destino. Allí se fraguó casi toda la magia que nos rodea. Viajaremos hasta allí para conocerla y sus conjuros y las posesiones y el misterioso mundo de los espíritus en los que creían. Nuestro segundo tiempo os traerá hasta el presente para conocer a un personaje que, según dicen, viaja en el tiempo. Misterios de Putin lo hemos titulado y será apasionante descubrirlo. Estas son parte de nuestras intenciones de hoy. Prepárate para conocerlas. Una vez más, el espacio en blanco se abre para ti y, como siempre, eres bienvenido. Ahí están nuestros temas, los teléfonos abiertos 900-137-137, por si queréis intervenir y saludar a nuestro primer invitado, don Javier Arries. Arries, ¿cómo es? Pues es un seudónimo, así que como queráis. Como quiera. Javier Arries, por ejemplo. ¿Tu verdadero nombre? ¿Se puede decir? Sí, Francisco Javier Sierra. Javier Sierra. Sí. Me suena ese nombre de algo. Sí, ¿verdad? Y quizá por eso te has cambiado, has puesto el seudónimo. Pues... Saludos a nuestro compañero Javier Sierra. Claro, por supuesto. Además, los dos bromeábamos bastante con el asunto, ¿no? Cuando nos vemos. Es una curiosa coincidencia. Antes yo escribía también con seudónimos, antes de artículos, sobre todo antes de publicar libros. Y él ya había publicado, cuando publiqué... El primer libro que publiqué lo puse como Francisco Javier Sierra. Pero ya el segundo dije, caramba, ya está Javier ahí con sus libros, también no es cosa, ¿no?, de que haya ahí un dos. Y él había empezado a publicar antes, así que yo continúo un poco con mis seudónimos. Arries. Vale, eres licenciado en Ciencias Físicas, especialidad física de la Tierra y del cosmos. Sí. ¿Eso qué es? Pues eso es lo que antes se llamaba geofísica. Tiene que ver, por ejemplo, pues esa noticia que comentabais, por ejemplo, de la Luna, ¿no?, que tiene que ver con los terremotos, pues era una de las cosas que estudiábamos en la facultad, ¿no?, que las mareas que vemos en el mar, por ejemplo, pues son no solamente producidas por la Luna, también producen movimientos de agua, pero también producen movimientos de tierra. Las mareas terrestres se llaman. Sí. Pues ese tipo de cosas son las que estudiamos ahí. Vale, ahora eres profesor de informática también, entre otras cosas, y escritor. Has escrito un libro que todavía no ha salido, va a salir a final de este mes. Sí, el día 27. Que se llama Magia en el Antiguo Egipto. Pregunta que te tengo que hacer antes de entrar en tema. ¿Hay vida fuera de este planeta? Probablemente sí, con toda probabilidad. Inteligente, me refiero. La cuestión es saber si hay vida inteligente aquí dentro, creo yo, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Y hay incluso especies que nos acompañan aquí, sí que la hay, por ejemplo, delfines, yo creo que son perfectamente definibles como inteligentes. Y que hay vida inteligente fuera de aquí es con toda probabilidad. No se puede afirmar hasta que no encontremos realmente esa vida, ¿no? Desde el punto de vista científico hay que ser tajante en ese sentido, pero yo creo que es muy probable, 99%. ¿Y qué opinas de esas supuestas visitas de entidades aparentemente inteligentes a nuestro planeta, extraterrestres que nos visitan, etcétera? Caramba, eso ya lo toco con unas pinzas un poquito más asépticas, ¿no? No sabría decirte yo si eso que esos cosmonautas, ¿no?, del futuro, del pasado, realmente existen, ¿no? Yo es que prefiero incluso las explicaciones más bien metafísicas, ¿no? O sea, yo creo que nuestras culturas, cuando representan a determinado tipo de entidades en esas cavernas, eso que parecen escafandras, en realidad son entidades sobrenaturales, y creo que ¿entidades más que sobrenaturales, por decirlo así. Creo que tienen más razón o más cuenta de ellos el chamán y sus visiones estáticas que la visión realmente de seres de otros mundos. Pero vamos, es mi teoría. Vale. No vamos a hablar de extraterrestres, nos vamos al país que para muchos es el origen de nuestra civilización, Egipto. 2:13, este es nuestro invitado, un peso pesado en estos temas. Vamos a tratar de descubrir la magia en el Antiguo Egipto. Tras esa primera introducción, os damos datos.
Uno de los conceptos más interesantes del pensamiento religioso egipcio es Maat. Maat es el orden, la justicia, la verdad. Suele ser representada como una divinidad femenina con una pluma de avestruz en la cabeza, o en otras ocasiones como una estatuilla representando a esa misma divinidad. En realidad, Maat es el orden tal y como se estableció en el momento de la creación por el Demiurgo o por Ra. El antiguo Egipto era un mundo mitológico donde sus habitantes temían la pérdida del orden cósmico, porque eso les llevaría al caos primigenio y no podrían lograr su destino eterno en el mundo mágico de los dioses. Pero para mantener el equilibrio entre esos dos mundos y poder viajar entre ellos, era preciso emplear la misma herramienta que los dioses: la magia. La magia estuvo presente en el antiguo Egipto desde sus comienzos como civilización. En realidad fue un fenómeno muy extendido entre toda la sociedad, desde el faraón a las clases más humildes. Todos trataban de actuar y de protegerse contra las adversidades normales de la vida cotidiana. Las enfermedades, las actuaciones de los enemigos o los ataques de los animales dañinos eran las preocupaciones más exigentes y perentorias a las que el hombre egipcio debía hacer frente. Finalmente, la superación de la muerte y la posibilidad de regresar al mundo de los vivos desde el más allá eran otras de sus mayores obsesiones. Para estar protegidos o para conseguir sus fines, los egipcios utilizaron la magia. Pero esta magia era algo derivado del mundo divino que había tenido su nacimiento en el propio origen de lo religioso, de su relación con la divinidad. Conozcamos algo más de ella a lo largo de los próximos minutos. Pues Javier, ¿qué es eso de la magia? ¿Por qué surge en Egipto? Y si es que surge en Egipto, como tú planteas, por lo menos la que conocemos en este mundo nuestro, ¿no? Digamos que surge, yo creo que surge prácticamente allí donde hay humanos. Es decir, no solamente Egipto tiene, ¿no?, el patrimonio de la magia. Lo que pasa es que en el libro lo que intento es verlo también desde la perspectiva del pasado, pero también del presente, ¿no? De ver que realmente esa cultura fascinante, que lo es desde todos los aspectos, no solamente ha quedado muerta en las arenas del pasado y es un fósil. No, buena parte de lo que se desarrolló en esa cultura sigue vivo de alguna manera en tradiciones y en cosas, en pensamientos mágicos que aún mantenemos entre nosotros. No es el único pensamiento mágico que nos ha influido, por decirlo así. Evidentemente, Mesopotamia también tiene mucho que decir al respecto, los helenos, hindúes, es decir, toda esta historia que nos hemos traído sobre este planeta los humanos es un intercambio continuo de ideas, a veces incluso no un intercambio físico. Yo creo que hay algunas ideas que están en el inconsciente del propio ser humano y que afloran en sus sueños reales físicos y en sus sueños más locos. Pero en Egipto yo creo que hay tenemos conocimientos, tenemos datos, tenemos pues esa visión de esa cosmogonía egipcia que es realmente completa y fascinante, y es una magia que se puede estudiar bastante bien. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Arries hablando en primer lugar, de magia en el Antiguo Egipto. No os perdáis la segunda parte. Vamos a daros algunos datos, no sé si inquietantes, acerca de el guerrero de hierro, lo llaman algunos, Vladimir Putin. No lo perdáis. ¿Cómo era el mundo para... Bebe agüita si quieres. ¿Cómo era el mundo para los egipcios? ¿Cómo lo entendían? Pues en la introducción lo habéis explicado muy bien. Es decir, es un mundo sobre todo muy preocupado por el orden, por el orden cósmico. Orden cósmico que se refleja en todos los aspectos de la sociedad, desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo está regido por un ciclo, todo está regido por una ley divina, y incluso las leyes humanas son un reflejo de esas leyes divinas. Para el egipcio todo empieza en un momento dado en el que desde un océano primordial, lo que ellos llamaban un océano de no ser, por decirlo así,
de repente emerge una colina que representa al mundo, y a partir de ahí las divinidades toman conciencia de sí mismas. En cada ciudad la cosmogonía pues cambia un poco, pero realmente lo curioso es que el trasfondo de cada una de ellas es común, y es eso, ¿no? Es el emerger de la conciencia de la divinidad, y esa divinidad dice: voy a crear. Y a partir de ahí pues crea un mundo rodeado de esas aguas caóticas, ¿no? Aguas caóticas en las que residen bestias como Apophis, Apep, como la llamaban los egipcios, Apophis los griegos, que es una especie de serpiente que representa ese caos, tratando de devolver a todo ese sistema ordenado al caos inicial, ¿no? Se parece mucho incluso a la teoría del caos de la física moderna. Bueno, pues ellos viven entendiendo que están en esa especie de isla de orden, atenazados o amenazados por ese caos que los bordea, que los rodea como una serpiente realmente. Y cada acto de un egipcio, tanto del faraón como del último de sus súbditos, está regido por ese mantenerse en el orden, en ese orden representado precisamente por esa pluma de avestruz, por esa diosa Maat, ¿no? Que es diosa de la verdad, verdad con mayúsculas, diosa del equilibrio cósmico. Realmente es una obsesión para ellos. ¿Y cuándo surge la magia? La magia surge entre ellos desde el primer momento, es decir, en las culturas predinásticas, es decir, aquellas que empiezan un poco a conformar lo que va a ser más adelante el Egipto faraónico, pues la cultura de Mahdi, por ejemplo, o en Akkada, o los badarienses. En todas ellas encontramos, tanto en los enterramientos como en otros asentamientos, amuletos y todo tipo de objetos que nos dan idea de que ya había un pensamiento religioso, pero también uno mágico. Los amuletos se remontan, pues como digo, a épocas prehistóricas, y esa magia que luego va a tomar de alguna manera forma organizada cuando lleguemos a ese Egipto faraónico, cuando los sacerdotes empiecen a crear realmente un corpus, una doctrina coherente, pues se va a transmitir o se va a convertir en una especie de energía, la energía de los dioses y aquella fuerza que ha permitido a los dioses crear el mundo. Y los sacerdotes piensan, bien, si los dioses han utilizado ese poder para mantener este mundo en equilibrio, y ellos observan el equilibrio del mundo, dicen, quizás nosotros podamos manipular esa fuerza, ¿no? También para un poco ser como ellos y ayudar, por un lado, a mantener ese orden, e incluso cuando convenga, pues poder favorecernos de él. ¿Esa sería la definición de magia, entonces? Esa energía que... Para ellos sí. Hay una palabra que lo define en egipcio, que es Eka. Y, claro, la palabra... Te iba a preguntar qué era eso de Eka. Claro, pues evidentemente ellos no se llamaban magos. Magos, como sabes bien, es una palabra que viene de Irán, ¿no? Y que definía a los sacerdotes zoroastrianos y tal. Ellos, la gente que tiene poder mágico, los definían como los Ekai, aquellos que están repletos de Eka. ¿Y qué es eso de Eka? Bueno, pues es varias cosas. Hay un cetro, uno de los cetros que maneja el faraón, que tiene el faraón, ese que tiene forma de gancho, que lo habremos visto en muchas representaciones del faraón junto a esa especie de latiguillo que lleva, pues es un cetro que representa precisamente su poder mágico. ¿Qué es Eka también? Pues es eso, es una fuerza con la cual los mismos dioses han creado el universo. Es decir, es incluso la vida, podríamos decir que es el concepto de Eka. Fíjate que está además compuesto por dos palabras, Ka, y Ka es ese doble etéreo que acompaña no solamente al ser humano, sino a todo lo que existe. Es una especie de justamente lo que activa esa energía. Es decir, es la fuerza vital, es la propia vida. ¿Qué piensan tus alumnos? ¿Les cuentas estas cosas cuando das clases? Eso intentan para que evitemos hablar de informática, que es como mucho más árido, pero yo tengo que reconducirles. Vale. La magia en aquel tiempo iba muy ligada a la religión, ¿no? Como en muchas otras culturas, no solamente en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Pues desde el punto de vista, además de que estos son los sacerdotes los que realmente crean ese corpus tan complejo, y precisamente para ellos la magia es tan importante porque es prácticamente la sustancia con la cual los dioses crean el mundo, pues precisamente eso hace que estén muy ligados. Yo creo que es una de las religiones en las que esta mezcla entre religión y magia es más intenso. En otras es mucho más fácil distinguir lo que es religión y lo que es magia. ¿Qué es religión? La definición es muy simple. La religión está llevada sobre todo dirigida por sacerdotes o por personas que que alaban a los dioses precisamente para obtener ese beneficio de los dioses, para ser protegidos por ellos. Pero se entiende que la criatura, por decirlo así, está por debajo del creador, y que lo único que puede hacer es pedirle, por favor, protégeme. El mago aspira a más. El mago aspira al conocimiento de cómo ha sido creado el universo. El mago escudriña a la divinidad para saber cómo ha creado esa colina primordial a partir de las aguas primigenias, y trata de utilizar esa fuerza a su conveniencia,
conveniencia. El mago oficial, el mago bueno, tratará justamente de poner su granito de arena para que el orden cósmico siga adelante. Y de hecho, todo el corpus de sacerdotes, incluido el faraón, que es el mago por excelencia dentro de la sociedad egipcia, ayuda a mantener ese orden. Y luego están esos otros magos no oficiales, los magos del pueblo, algunos ayudando al pueblo y otros tratando de utilizar ese poder, evidentemente, en beneficio propio. ¿Hay magos buenos y magos malos? Como siempre, como no. En todas las culturas pues existe la creencia de que la magia sirve, por un lado, para mantener las cosas en orden, y también puedes trabajar, por decirlo así, justamente con aquellas fuerzas que tratan de devolver todo ese orden a ese caos inicial, ¿no? En tu libro hablas de dioses magos. ¿Quiénes eran estos dioses magos? Pues prácticamente todos los creadores. Fíjate que hasta la propia magia está personalizada en un dios. Hay Eka, aparte de ser un concepto abstracto que define una especie de sustancia etérica, que yo lo comparo mucho en muchas ocasiones con conceptos muy parecidos que encontramos. Fíjate, es una cosa que realmente me parece curiosa, ¿no? Cómo determinadas ideas renacen en culturas tan distantes en el tiempo y en el espacio. Para mí es como el prana hindú, es decir, es algo que realmente está como ligando toda la creación, todo el universo, un aliento, ¿no?, que permite mantener la vida a los seres vivos, a mantener de alguna manera viva la propia materia. Es algo también que podemos encontrar, por ejemplo, de los polinesios, es el mana. Bien, pues el mismo concepto, más o menos llevado, evidentemente con sus pequeñas diferencias, llevado a Egipto, es este Eka, que ellos además representan como una forma divina per se. ¿De qué manera? O sea, ¿qué forma tiene? Pues aparece de diferentes formas. Una de las representaciones más antiguas es un hombre que suele llevar una rana en la cabeza. ¿Por qué? ¿Una rana? Sí, pues fíjate que curiosamente hablábamos antes de que esa esfera del no ser, de donde sale todo, antes de que exista nada, de que nada esté diferenciado, ellos lo representaban como un océano. El Nun, ese océano primordial. Dentro de ese océano hay una vida germinal, en germen, que más adelante se manifestará. Bueno, pues esos gérmenes están representados por ellos mediante esos seres tan primitivos que son las ranas, por ejemplo, las serpientes que van en el agua y que son un poco el seno. Es decir, indica que es todo lo que tiene una rana encima, o en una representación divina, una rana generalmente alude a lo primigenio, a algo que ha surgido o que vive dentro de ese Nun, de ese océano primordial. Este Eka, además, divinizado de esta manera, aparece con esa rana en la cabeza y agarrando dos serpientes, estrangulándolas. Y fíjate que la serpiente también, curiosamente, suele ser el símbolo del conocimiento y del poder, y muy a menudo aparece con esa forma dual, como si la magia pudiera tener dos sentidos, uno hacia arriba, por decirlo así, y otro hacia abajo. Eka las estrangula, Eka las domina, Eka las tiene bajo su poder. Eka además es en su forma divina equiparado incluso al propio creador, y de hecho Ra muchas veces es representado, acompañado, defendido por Eka, por su poder mágico, que está en la proa de la barca solar, y detrás pues lleva a Hui y a Suad, al verbo y al pensamiento. Verbo, pensamiento y magia. Fíjate que son las tres herramientas para crear. Me surgen mil preguntas. ¿Esos dioses magos no podían ser seres venidos del cielo, como en alguna parte se dice los Ensuhor en Egipto? ¿No podían ser extraterrestres? ¿No podían ser...? Claro, es evidentemente es una teoría muy atractiva para aquellos que gustan de pensar que hemos sido visitados por culturas pues fuera del planeta, no extraterrestres. Yo es que prefiero verlo desde el punto de vista más metafísico. Vale. ¿No? Me gusta más ese. El verbo, la palabra, sabían de la importancia que tiene lo claro. que hablas, lo que dices, ¿no? Sí, de hecho la creación es puro verbo. Hay algunos autores encuentran muchas similitudes entre algunas cosmogonías egipcias e incluso, por ejemplo, pues con la propia teología que aparece en la Biblia, ¿no? Y el verbo es una de las formas de crear de Dios, ¿no?, en la teología hebrea y, por supuesto, más adelante en la cristiana. Pues el verbo también es la forma de crear entre los dioses egipcios. Entre ellos, pues por ejemplo, Ptah, una de las teologías el dios favoritas. de las sombras, Ptah. Ptah es el dios artesano, por un lado. Es un dios bastante complejo, un dios realmente curioso. Está representado como una momia y digamos que es el dios primordial de una de las teogonías más importantes, que hay varias desarrolladas en Egipto. Ptah crea mediante la palabra, mediante, primero, idea con el corazón, porque para los egipcios la mente no estaba en el cerebro, estaba en el corazón. El corazón es la conciencia. Bien, pues Ptah percibe el mundo a través de los sentidos. Luego idea en su corazón y después trae las cosas a la vida
exponiéndolas, hablándolas, dándoles un nombre. Cada vez que Ta habla, es algo que ha ideado primero, que está, por decirlo así, una idea arquetípica, y mediante la palabra consigue traerlo a la existencia. ¿Qué es la cosa que está entre medias? Pues evidentemente Eka, que además es su hijo en alguna de las teogonías, curiosamente. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Primeros datos de este tema que queremos tocar, estamos tocando en esta primera hora. Hay más todavía. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Podéis ser de los primeros en tener este libro, Magia en el Antiguo Egipto, incluso antes de que salga. Los antiguos egipcios creían en una amplia e intrincada vida tras la muerte. Se esperaba que cada cadáver modificado resucitase en otro mundo, y solo existe una guía hacia ese mundo: el libro egipcio de los muertos. Es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto. El libro de los muertos era una especie de guía para los difuntos y un libro de conjuros para ayudar a los muertos en su viaje por la otra vida y el proceso para alcanzar la inmortalidad. Es un libro de magia, por supuesto. Es una colección de conjuros cuyo objetivo principal es facilitarle la otra vida y la inmortalidad al difunto. Misterios de Egipto, y entre ellos su creencia en el más allá. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado. Quizá por lo que más se conoce Egipto últimamente, durante mucho tiempo ha sido por ese culto que tenían los muertos. Claro. Y ese libro de los muertos. Sí. Ahí también había mucha magia, como escuchábamos en esa introducción, Javier. Toda. El libro de los muertos es un compendio de muchísimas cosas. Por un lado es una especie de guía para el difunto, para aquel que va a atravesar ese largo, pero además es un largo camino hasta llegar a, si es que llega a la inmortalidad, porque puede ser devorado de por medio. Y, ¿por quién? Pues por, entre otras cosas, y según versiones, aparte del libro de los muertos, el libro de los muertos es una especie de recensión final de textos anteriores, y en algunos de esos textos, pues por ejemplo, se habla de auténticos devoradores de almas, de pescadores de almas, que cogen a las almas de aquellos que no merecen o no tienen el conocimiento suficiente como para pasar a esa vida posterior, y acaban muriendo pues de las formas más atroces, devorados. Bueno, algunas de las descripciones del infierno de los primeros monjes egipcios, los primeros monjes coptos cristianos, se parecen excesivamente a las descripciones que dan algunos de estos libros. Es decir, muchos piensan que las descripciones del infierno, tal como las conocemos ahora mismo, muy posiblemente pues hayan sido influidas por estos textos egipcios, y que hayan sido los propios cristianos coptos, ¿no? Los cristianos egipcios los que hayan introducido esa variante, ¿no? del infierno. El libro de los muertos, que curiosamente, lo llamamos así, pero que en realidad se llama el libro de la salida a la luz del día, pues es una guía para que... ¿El libro de la salida? A la luz del día. Es realmente... Generalmente los egiptólogos conocen a los libros por el comienzo del libro, es decir, por las primeras palabras que lo componen. El libro de los muertos, popularizado por egiptólogos como Butch, por ejemplo, pues claro, se ha popularizado mucho con ese nombre, pero las primeras palabras con las que empieza es el libro de cómo salir a la luz del día, de cómo el difunto puede emerger de su viaje por el submundo para viajar con Ra y acabar con él en ese cielo al día, e incluso poder visitar a los vivos, porque además ese difunto justificado tiene muchos poderes. ¿Y cómo obtener esos poderes? Pues la mayoría de ellos están justamente reflejados en el libro de los muertos. El libro de los muertos tiene una multitud de conjuros para que el difunto no solamente tenga el conocimiento para pasar por encima de guías o para obtener los nombres secretos de puertas por las que debe atravesar, y mediante ese conocimiento poder pasar esas pruebas. Tiene también montones de conjuros para poder obtener poderes que le van a hacer obtener una serie de facultades en ese mundo, en ese más allá. Por ejemplo, pues el de poder convertirse en cualquier cosa, el de poder visitar al mundo de los vivos pues convertido en una planta, en un pez, en otro hombre, en una sombra, en una luz. Es decir, es una cantidad de conjuros que realmente, además, curiosamente, no solamente es para los muertos. Es decir, muchos de los conjuros eran utilizados por los magos reales o por los sacerdotes en vida para obtener resultados mágicos también. Es decir, es un libro de conjuros en vida que también se utiliza para que el propio difunto pueda utilizarlo y pueda aprovecharse de él. Cuando hablas de libro, ¿es un libro que se ha encontrado escrito
Evidentemente, papiro, claro, no es un libro como lo conocemos ahora, ¿ya? Pero por supuesto hay papiros. En realidad, como decía, yo creo que es la tercera fase o el tercer nivel, no es que lo crees, que realmente los egiptólogos lo consideran así. Los primeros textos en los cuales se da al difunto la posibilidad de leerlos para poder obtener ayuda en ese más allá, tanto como una especie de aldas de ese otro mundo para ir reconociendo cada una de las regiones por las que tiene que atravesar, como para poder pasar los diferentes guardianes, algunos de ellos terroríficos, a los que debe contentar con su conocimiento, pues empiezan a estar primero únicamente al nivel de los faraones, en sus tumbas. Son los textos de las pirámides. En las pirámides empiezan a ilustrarse textos en los que el alma del rey pues puede obtener ese conocimiento para poder tenerlo ahí como una especie de libro de piedra, por decirlo así, inscrito en las paredes para poder atravesar el Duat, ese submundo, ¿no? Con el tiempo, digamos que todo eso se populariza, ese conocimiento secreto empieza a extenderse. El propio faraón empieza a ser enterrado junto a sus colaboradores más queridos, nobles evidentemente de la corte, que han estado con él, y quiere ser acompañado por ellos, y ellos también quieren compartir y aprovecharse un poco de la inmortalidad del faraón, y ellos mismos también pues ser inmortales. Con el tiempo estos textos de las pirámides se acaban convirtiéndose en textos de los sarcófagos, y aparecen pues nuevas recensiones, y los textos empiezan a escribirse dentro y en las paredes externas del sarcófago. Y con el tiempo todavía ya pues en el Imperio Nuevo podemos ver cómo los textos empiezan a escribirse en papiros que pueden ser dejados al lado de la momia o en alguna otra parte para que el difunto pueda hacer uso de ellos. Esos papiros son esa última recensión de estos textos sagrados y son lo que se conoce como el libro de los muertos. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Pero esta historia de una escalera abre un camino nuevo. Abre un camino en la concepción de la tragedia. Esta semana leemos teatro para recordar a Antonio Buero Vallejo. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Y además, hojeamos las novedades editoriales para este otoño. Los domingos a las 3 de la tarde. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Arries. Hay una pregunta de email que dice: ¿qué te llevó hasta la magia en el Antiguo Egipto? ¿El maléfico objeto? Tú sabrás lo que significa esto. Supongo que hace referencia a mi libro anterior, Objetos Malditos, haciendo ahí una... Claro. Alguna cosa además salen objetos malditos, porque claro, maldiciones en Egipto, pues como veremos también había. Pues ¿qué me llevó a esto? Pues yo creo que la curiosidad que nos lleva a todos. Yo creo que aquellos que amamos de alguna manera todo lo que tiene que ver con Egipto, empezamos desde pequeños, ¿no? Yo me encontré, era pequeñajo, era de esos niños curiosos que veía a los mayores con unos objetos muy extraños que parecían hablarles, se llamaban libros. Yo tengo que aprender esto. Aprendí a leer y una de las cosas que tenía más a mano era una enciclopedia que aún conservo en casa, una enciclopedia en la que empecé a ver cosas bastante curiosas, nombres de dioses, no solamente egipcios, también griegos, romanos, y me encontraba, por ejemplo, pues Horus con cabeza de halcón. Tú fíjate esto en la mentalidad de un niño. Horus, cabeza de halcón, hijo de Isis y de Osiris. Isis, a ver la entrada de Isis. Isis, su nombre significa trono, tal, diosa de la magia, tal, pum, pum. Osiris, dios de los muertos. Tú imagínate ese niño continuamente buscando, siguiendo un hilo detrás de otro, y a partir de ahí, pues como todos, yo creo que hemos ido a empezar con bibliografía, haciéndonos con un ejemplar del libro de los muertos traducido, por ejemplo, por supuesto, los libros para mí muy importantes, de Sir Wallis Budge, que es magia egipcia, religión egipcia, que me introdujeron un poco en el tema, luego los libros de historia, por supuesto, y a partir de ahí, pues hasta ahora. Vale. Ese libro de los muertos, como decías, es un compendio de ese viaje que se hace más allá, ¿no? Con todos los detalles para que el rey, y luego los nobles y el resto de la gente pudiera llegar a ese otro lado, ¿no? Claro, y para convertirse sobre todo en un Osiris, es decir, para identificarse con ese dios de la resurrección, ¿no? Que es Osiris, ese dios que además pues tiene todo un mito en el que su cuerpo pues es dividido por su hermano Set, que digamos es el personaje malo dentro de la mitología egipcia, y que bueno, pues luego es reunido
reunido por su esposa Isis, momificado por Anubis, y de alguna manera todo lo que es el proceso que se lleva con el difunto en Egipto, momificarlo, etcétera, pues un poco recurre de nuevo a ese mito. Lo que se está haciendo es identificar al difunto con ese Osiris que se acaba convirtiendo en rey de los muertos, que es un rey en vida en el mito, y que una vez que es reunido sus restos por Isis, etcétera, pues se convierte en rey de los muertos. En el libro de los muertos lo que se hace realmente un poco es eso. El propio difunto va a convertirse en un Osiris, primero presentándose en su sala, teniendo lugar eso que seguramente nuestros oyentes conocen, que es la psicostasis, ¿no? La pesada del alma, ese momento en el que el difunto, conducido por Anubis, ese dios con cabeza de chacal, Anubis, que es un nombre griego, sería Inipi, como lo conocerían realmente los egipcios. Bueno, pues de la mano lleva ese alma. Yo creo que todos habremos visto ese papiro típico, el papiro de Ani, en el que se ve a ese Anubis llevando a nuestro escriba Ani, pues justamente a esa sala del juicio en el que le esperan 42 dioses muy pendientes de él, una balanza con un bicho tremendamente horroroso detrás, y en presencia de esa divinidad que es Horus con su mujer Isis y con su hermana Neftis, ¿no? Ahí al lado, y ese hombre que, bueno, su corazón es extraído por Anubis y pesado en esa balanza. ¿Contra qué? Contra la pluma de la verdad. Tú fíjate el corazón, qué imagen tan bonita, ¿no? Y tan perfecta. El corazón, lo que tiene el hombre realmente en su alma, pesado contra una pluma, algo tan ligero como una pluma. Ni más ni menos que la pluma de la diosa de la verdad y del equilibrio. Y ese hombre, ese difunto, que tiene que responder de 42 cosas malas que no ha hecho en su vida ante cada uno de los dioses, lo que se conoce como la confesión negativa. No he hecho traición, no le he quitado alimento a una madre ni a su hijo, etcétera. Así hasta 42. Y si después de eso el corazón resulta que pesa más que la pluma y no es tan bueno como dice, pues está condenado a pasar la segunda muerte. Detrás está ese Ammit, la devoradora, un monstruo que va a acabar con su corazón. Anubis arroja su corazón para que pase la segunda muerte, y entonces desaparecerá absolutamente del universo. Y si lo consigue, será uno más de los benditos que acompañan a Osiris. Será un nuevo Osiris. Has hablado de algo muy parecido a algún pasaje que habla la tradición católica de juicio final. Has hablado de Osiris, que estaba recordando algo que me contaban hace poco en México, de que es tal cual, que también lo parten en pedacitos y lo reparten por ahí. ¿Por qué todas las tradiciones tienen cosas comunes? ¿Parten del mismo tronco? ¿Vienen del mismo sitio? ¿Se han copiado unas a otras? ¿O qué pasa? Pues es curioso, Miguel. Yo me lo planteo desde que tengo pues prácticamente uso de razón, porque lo que decía antes, las mitologías de todos los pueblos me han interesado muchísimo, y siempre he encontrado ese tipo de similitudes tan sorprendentes, y en algunos casos pues se podría aludir al contacto cultural, pero es que en otros es prácticamente imposible, tanto por la lejanía en el tiempo como en el espacio. Y yo creo que hay algo dentro del ser humano. Yo soy físico, pero no estoy abierto a sugerencias, como quien dice, y parece que hay algo dentro de nosotros, dentro del ser humano, y algunas ideas, algunos arquetipos que nacen y surgen una y otra vez en cada punto. Yo creo que si mañana mandamos una colonia de niños a otro planeta más allá de nuestro sistema solar, esos niños acabarán creando una cultura en la que los mismos arquetipos renazcan de alguna manera o de otra, pero bajo aparentes disfraces externos diferentes. Seguramente nos encontremos la misma idea. El mismo Dios que es troceado, que es esparcido, que tiene que vencer el odio de un personaje que representa al caos, que intenta dispersarlo, pero el orden vuelve a ser reconcentrado y regenerado casi prácticamente en un nivel superior. Y es curioso, pero está en todas partes. Vas a tener que venir más veces al programa. Pues ya sabes que encantado. Porque veo el tiempo como pasa y tenemos todavía muchas cosas que contar, o sea que vas a tener que venir más veces. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Y las redes sociales abiertas para vuestra participación. Seguimos adelante. Le toca el turno a las maldiciones. A orillas del Nilo yace muerto un niño y está muriéndose un hombre. Dos muertes separadas por más de 30 siglos y que sin embargo están estrechamente unidas. El niño es un faraón egipcio enterrado con una fortuna inmensa.
El hombre, un noble inglés que trata de averiguar dónde está. Su investigación hizo que se disparase la mayor caza de tesoros de la historia y una reacción de muertes en cadena. Uno a uno, aquellos que irrumpieron en la tumba del faraón fueron pereciendo. Hasta el día de hoy, las bajas siguen aumentando. La ciencia trata de descubrir a un esquivo asesino de 3000 años de antigüedad. La más famosa de todas, la de la tumba de Tutankamón. El mundo de las maldiciones era muy común en Egipto. Tratemos de averiguar algo más de ellas. Maldiciones en Egipto. Yo tengo algunos amigos arqueólogos que están ahí a pie de obra, ¿no? Y todos me dicen eso, hay que andar con cuidado con lo que ponen en la... Aunque no tienen miedo, ¿no? Pero fíjate lo que se lió con la maldición, supuesta maldición de Tutankamón, la cantidad de gente que murió. ¿Existían las maldiciones? Pues sí, no en todas las tumbas las hay, pero en un buen número de ellas sí existen. La de Tutankamón no queda nada claro que realmente existiera alguna y es algo que está en el aire. Pero aquellas palabras que decía aquel que... Claro, pero no hay una evidencia arqueológica, es decir, aquello que se decía que se había encontrado en el que había una supuesta maldición por parte de... en la tumba de Tutankamón, al final no se encontró nada. Lo que sí hubo es una serie de muertes evidentemente extrañas por afecciones pulmonares. Y bueno, curiosamente la gente decía, pues no, pues es que esto son casualidades, la gente ha ido muriendo de mayor, pero otros decían, oye sí, es que ahí realmente están muriendo de enfermedades pulmonares, pero claro. Pero lo que me resulta curioso es, por un lado, cómo hay gente también muy creyente por un lado, y los periodistas le dieron mucho pavor al tema, pero luego había escépticos, demasiado escépticos, que lo negaban. Caray, sí había una estadística de gente que había muerto por problemas pulmonares, y de hecho luego pues... En relación con la tumba. Claro, encontramos un pequeño asesino, que es ese Aspergillus niger, ¿no? que estaba que es diminuto y que evidentemente afecta a las vías pulmonarias. Siempre hay que estar un poco, no hay que ser tan extremista ni en un lado ni en otro. ¿Cómo se nota que eres físico? Pero los egipcios sí tenían maldiciones, y creían en ellas, y hacían gala de ellas, ¿no? Claro. En algunas tumbas incluso se amenazaba incluso con que el difunto iría a molestar a aquel que no entrara en condiciones en la tumba, no solamente porque fuera a robar, sino porque fuera impuro o fuera de una manera poco digna a la tumba. Y bueno, pues se le amenazaba incluso, fíjate, en algún caso con que sufriría violaciones por parte de entidades sobrenaturales, y que el mismo espíritu iría... Violaciones sexuales. Efectivamente, sí. Y que el mismo difunto iría a fastidiar la vida, vaya. ¿Y maldiciones contra los vivos? Pues también, sí. Fíjate que antes hablamos de que el caos para los egipcios era algo realmente importante. Para los egipcios, Egipto era precisamente un lugar de orden. En su Nilo, ellos evidentemente veían ese ciclo de la construcción y de la destrucción. Cíclicamente el Nilo se desbordaba y dejaba una tierra fértil, ese limo fértil. Y más allá estaba esa tierra estéril que simbolizaba para ellos el caos. Y en esa pequeña franja de agua que es el Nilo, pues estaba el orden simbolizado por el faraón como máximo mago, como máximo representante intermediario e incluso encarnación de la divinidad, en algunos casos de Horus y más adelante incluso de otras divinidades. Pues lo que estaba fuera eran los enemigos de Egipto. Todos esos enemigos para ellos eran un poco una representación carnal, por decirlo así, de las mismas fuerzas del caos. Egipto era representación del orden cósmico, y evidentemente las tribus que le rodeaban, los 9 arcos, como ellos los llamaban, las 9 tribus con las que continuamente estaban lidiando, por decirlo así, que intentaban penetrar en Egipto, pues eran fuerzas del caos. ¿Cómo acabar con ellos? Pues para ellos era lícito utilizar la magia, ya que eran fuerzas del caos, para maldecirlos, para acabar con ellos. Y encontramos, pues ya desde muy antiguo, vasijas en las que se maldice a los enemigos. Vasijas en las que se inscriben sus nombres y son tratadas de la peor de las maneras, destrozadas, quemadas, tiradas al suelo, porque esas vasijas son el enemigo. Desde el punto de vista del pensamiento mágico, desde el punto de vista del sacerdote que opera de esta manera, cuando él inscribe con tinta negra el nombre de un enemigo en esa escudilla, en ese trozo de barro, y luego lo rompe, lo que está haciendo es destruir realmente el alma del enemigo. Alucinado me quedo con lo que cuentas. ¿Eso significa que ellos creían también, cuando hablabas de espíritus que vienen a molestar, a violar incluso, había espíritus que se quedaban aquí en este plano? Sí, de hecho, es que
para ellos todos estaban en este plano. No había una distinción real entre este mundo y el otro. Es decir, ellos pensaban que, bueno, que hay un mundo que es el que tenemos, el de los sentidos, y el mundo que vemos cuando estamos conscientes, pero que eso no impedía el hecho de que, bueno, de que había cosas que no se ven, lo mismo que el viento. Y de hecho, en la mayoría, no solamente en la religión egipcia, también en la mesopotámica, en la babilónica, el concepto de viento, de aire, tiene que ver también con el de espíritu. Es algo que no ves, pero cuya fuerza sientes, el soplo. Y de hecho muchas enfermedades eran atribuidos a malos alientos, a malos vientos de divinidades o de demonios. Y de hecho fíjate que aún tenemos esa idea metida en la cabeza, en el inconsciente. Le ha dado un aire, o ha tenido, o le ha dado un mal viento. A los vientos les achacamos incluso cosas como la locura, ¿no? De alguna manera la misma idea pervive ahí dentro de nosotros. Déjame que vea más preguntas porque me dejas alucinados. Criados mágicos. Bueno, mal de ojo antes de nada. Sí. ¿Había mal de ojo también? Claro, el irte vanté, el mal ojo. ¿Cómo se llama? Irte vanté, la mala mirada, el ojo malo. Sería un poco la traducción. Fíjate que incluso la misma, seguro todos lo conocemos, ese gesto, la figa, ¿no? O el puñerín, que lo llaman de diferentes maneras, pues en Galicia, en Asturias, en Brasil, prácticamente en muchos lugares. Bueno, pues hay representaciones de pastores apuntando, haciendo la figa, apuntando con ese pulgar metido entre el índice y el dedo medio al ganado, proyectando su fuerza mágica para que cuando atraviesan un momento peligroso, por ejemplo, atravesando un río, momento en el que pueden ser pasto de cocodrilos, pues ellos apuntan con su dedo mágico para tratar de protegerlos. El ojo del cocodrilo es un ojo malo, es un ojo terrible, aparte de devorador, evidentemente. Y ellos le tenían mucho miedo y mucho respeto al ojo malo. Hay una en uno de los papiros en los que se habla de la confesión negativa de la que hablábamos antes, esa en la que el difunto decía: no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho aquello. Hay una en la que dice: no he guiñado el ojo. Y para muchos es una señal evidente de que lo que quiere decir, ¿qué es eso de que no he hecho algo malo guiñando un ojo? Evidentemente que no he hecho así, y no he hecho una mirada nefasta, no he hecho una mirada de las que pueden producir mal. Era algo a lo que le tenían pues mucho respeto. Los magos incluso podían mandar el mal ojo, a sus enemigos. El mal ojo incluso podía proceder del propio Ra, la diosa cobra, esa que representaba en la frente de la divinidad, que es su ojo por un lado, ese ojo que puede salir de él, y al fin y al cabo la divinidad es el sol, y sus rayos son como un ojo que sale de él, como una mirada que sale de él, y puede quemar, puede dar la vida por un lado, pero puede matar. Bueno, pues ese mismo ojo que puede crear y puede matar, puede ser ese ojo divino, ese ojo de Ra, y también puede ser el ojo de un hechicero, el ojo de alguien que nos quiere mal. Quizá por eso un talismán muy fuerte, muy potente, dicen, es ese ojo también de oro. Claro, efectivamente. Es justamente digamos que el rechazo al ojo. También la mano, que también lo utilizamos mucho, la mano como protección contra el mal de ojo, también se empleaba, como esos mismos gestos. Exactamente los mismos después de más de 4.000 años. ¿Amarres? ¿Hacían amarres también? Sí, claro. Yo lo pongo además dentro del capítulo de magia nefasta, porque desde el punto de vista, o al menos lo considero yo así, amarrar implica amarrar la voluntad también de la otra persona. La estás forzando de alguna manera a que sienta una atracción por ti. Y claro que se hacían. En un principio, la magia mala, por decirlo así, o la que tiene malos propósitos, no tenemos constancia de que se hiciera en el Imperio Antiguo, el Reino Antiguo, en el Reino Medio, pues no tenemos constancia. Tenemos constancia de que se utilizaba, pues por ejemplo, ese tipo de rituales para maldecir a los enemigos. Incluso en algunos casos de hacer ejecuciones de un prisionero, representando ese prisionero a toda la comunidad de su tribu, ¿no? Y utilizándolo de modo mágico. Pero era considerado algo lícito, porque eran fuerzas del caos. Este tipo de maldiciones para acabar con la vida de alguien, de un enemigo particular, por decirlo así, para amarrar a alguien, empieza a aparecer luego mucho más tarde, y sobre todo en el periodo tardío, sobre todo en el periodo griego, en el periodo romano también. Y ahí vemos que se hacen figuras, las típicas figuritas de cera, en las que es representada aquella persona a la que se quiere amarrar, ligada, atada con las manos a la espalda, los pies también, y a menudo hay una figurita en el Louvre, además, que curiosamente representa muy bien este hecho, en la que apareció al lado de un pergamino, dentro de una vasija de barro. Esa figurita, del que está en el Museo del Louvre, es una mujer, su nombre era Ptolemaios, porque se puede ver en ese pergamino, y estaba atravesada en diferentes puntos
por 13 clavos de bronce, en sitios muy particulares, en todos los orificios naturales, ojo, boca, vista, en el pecho. Y bueno, pues evidentemente lo que quería el hechicero que hizo esa figurita era atraer hacia sí a esta mujer, a Tolemayos, como pues haciéndola sentir tanto daño, tanto una pasión tan intensa, a veces incluso se aludía a los propios difuntos y a determinados dioses del submundo para que la castigaran, para que le hicieran la vida imposible hasta que no cediera a los deseos del hechicero. Muñequitos como los que parece ser que se utilizan en Haití también, el vudú y en esas otras religiones. Pues sí, efectivamente, conocemos ese tipo de muñecas como muñecas vudú, pero realmente no son muñecas exactamente del vudú. Primero, como tú bien sabes y mejor que nadie, el vudú es una religión. Cierto. Claro, y luego el tema de las muñecas vudú, por decirlo así, pues forma parte de la religión, perdón, de la magia o de los digamos, de algunos ritos mágicos asociados, ¿no?, a esa religión, pero es algo absolutamente, volvemos a lo mismo, otra de esas prácticas que encontramos en todo tiempo y lugar. En Egipto ya encontramos estas efigies, ¿no? Incluso algunos dicen, pero no hay de cera. Pues sí, en fortalezas, por ejemplo, como en Mirisa, se han encontrado, aparte de esos boles de cerámica de los que hablaba yo antes, también figuritas de arcilla con formas antropomórficas, con los brazos de los enemigos atados, como si fueran prisioneros de guerra, y en algunos casos se han encontrado trozos de cera quemados. Evidentemente se habían hecho figuras con ella. Criados mágicos. ¿Te vas a quedar un ratito después de las 3? ¿10 minutitos? Claro, por supuesto. Vale, es que no teníamos previsto, pero vale, se nos están quedando tantas cosas ahí. Criados mágicos, ¿qué eran estos? Criados mágicos, pues bueno, pues lo mismo que utilizamos las efigies para relacionarlas con una persona, para hacerle daño. En algunos casos hasta encontramos lo que se llamaba el testigo, que es, por ejemplo, el pelo de la víctima incrustado dentro de las muñecas. Pues también hay muñecas en las que encontramos incluso pelo humano, pelo probablemente de la persona a la que se quería pues manipular de alguna manera. Pues bueno, lo mismo que se pueden hacer este tipo de figuras para hacer daño, los magos egipcios hacían figuritas en barro, en fayenza, en otros materiales para acompañar al difunto. ¿Con qué objeto? ¿Con qué sentido? Pues pues la vida en el otro mundo era muy parecida a la que había en la tierra, y como no, pues había que trabajar, y había campos, y había que canalizar las aguas, y había que hacer muchas cosas y trabajos pesados. Bueno, pues los magos decían, vamos a construir figuritas mágicas, las vamos a animar para que en ese otro mundo sean sirvientes del difunto, para que le echen una mano con esas tareas más pesadas. Son los famosos useptis, de los cuales los museos están llenos. Algunos son maravillosos, algunos se ponían en cajas, en algunos casos se encuentran en grandes números. En los casos de reyes o de personas de rango, pues se solían hacer, por ejemplo, 365 useptis para tener uno al día. Incluso se hacían capataces que tenían a su cargo 10 de estos useptis para en el otro mundo pues poder funcionar. Fíjate que además es también algo parecido, por ejemplo, a lo del ejército de terracota, ¿no?, de nuestro emperador chino, es decir, las mismas ideas continuamente. Qué organizado. 2 minutitos antes de las noticias. En algunos templos, lo hemos visto por ejemplo en el templo de Komombo, hablando de magia y la medicina, se ven figuras de esclavos. Se ven porque están atados en diferentes lugares, y la gente le ha ido pasando la mano por la cara, como para dejarle ahí todo el mal. Eso existía, seguía existiendo, seguía. Son tradiciones que han perdurado, y algunas, pues curiosamente, se siguen llevando a cabo. Por ejemplo, el templo de Azor en Denderá, pues era utilizado por las mujeres que querían tener hijos, pues para pedir a la diosa en todo tipo de rituales de fertilidad, pues que les concediera el don de tener un hijo. Bueno, pues aún hoy, en pleno Egipto musulmán, hay muchas mujeres que bajan al subterráneo de Denderá para obtener un hijo. ¿Dónde están las bombillas y dónde están teóricamente esas bombillas? Las famosas bombillas, efectivamente, con sus serpientes filamentos ahí. Sí. Pues justamente son tradiciones que han ido cambiando de una religión a otra, pero que siguen igual de vivas y que permanecen ahí. Hay otro ejemplo también en un famoso escarabeo, un famoso escarabajo de piedra, que muchos turistas ponían la mano, incluso también los nativos ponían la mano precisamente para que les diera buena suerte, hasta tal punto que han tenido que vallarlo, ¿no? Sí. Que impedir su paso, y ahora lo que hace la gente es pues dar unas 3 vueltas, efectivamente, curiosamente, ¿no? Entonces los ritos cambian, pero fíjate que son ritos que sobreviven a 4.000 años de antigüedad. Es alucinante, es impresionante. Un minuto antes de la noticia, ¿sigue estando viva esa magia en los templos de Egipto a pesar de que se haya dejado de utilizar como tal?
Wow, yo no me atrevería, no puedo decirlo como físico, pero pues tampoco me extrañaría. Si realmente existiera casi existe esa sustancia invisible, no pesable por la física moderna, ese prana, ese maná, ese eka, pues ¿por qué no? Claro que sí, yo creo que sí podría ser. Tenemos que hacer una pausa, una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nos dejamos con la actualidad y enseguida regresamos. Después de la segunda parte viene un invitado también especial a hablarnos de Vladimir Putin, algunos de los secretos. Putin Down lo llama en un trabajo que ha hecho, no os lo perdáis. Eso y mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy, 900-137-137, por si queréis intervenir. Ahora tendrán más los teléfonos y las redes sociales, Blanco Radio en Twitter y Face, con saludos para todos. No os perdéis la oportunidad de conseguir uno de estos libros que esta noche estamos sorteando. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho misterio todavía aquí en el espacio en blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, estamos de vuelta. Saludos a todos los que nos seguís en directo. Buen turno si trabajáis, buena madrugada, que disfrutéis de la radio en nuestra compañía, es nuestro mayor deseo. Buena semana a todos esos cientos de miles que descargáis en el podcast de Radio Televisión Española. Buscáis la radio, el podcast y ahí estamos, el espacio en blanco con todos los programas que hemos hecho en estas últimas temporadas. Y saludos desde España a todos los que nos escucháis, como nos estáis mandando ahora mensajes, no nos olvidamos de vosotros, un placer que estéis ahí. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, y nuestro invitado, ese invitado de lujo que tenemos, Francisco García del Junco, sigue con nosotros. Eso no estaba en mi libro de historia de España. Francisco, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy con vosotros. ¿Te han gustado esas introducciones que hemos ido poniendo? Sí, la verdad es que sí, me han parecido muy interesantes. Vale. ¿De dónde sale el mito de que los vikingos tenían cuernos en los cascos? No sé si lo sabes, si lo sabes, si lo quieres decir. Yo creo, bueno, si lo llevaban, no los llevaban en los cascos, pero mira, el mito sale porque los cuernos son una expresión de agresividad, y verdaderamente como causaban tanto pánico durante la Edad Media en toda Europa, de ahí empezó a surgir el asunto de los cuernos. Vale, vamos a otro tema, la paz de las tres vacas, el tratado de paz más antiguo de Europa. ¿Y en qué consiste? ¿Y que sigue funcionando todavía? Sí, la paz de las tres vacas es el tratado de paz internacional vigente más antiguo de Europa. Desde 1376, España paga Francia paga 3 vacas a España todos los 13 de julio. Y esto te cuento un poquito brevemente. Sí, tenemos tiempo, hemos cambiado un poco la idea. Tenemos como 15 minutos casi para que ampliarlo, porque es muy interesante lo que nos cuentas. O sea, sí, muchas gracias. Pues mira, en 1370 hubo un problema entre varios pueblos del Pirineo, uno del lado francés y otro del lado español. Claro, en el Pirineo y en la Edad Media lo único a lo que se podían dedicar los habitantes de aquella zona era a la ganadería, y para la ganadería son muy importantes las fuentes de agua, de manera que los españoles del Valle del Roncal encontraron una fuente de agua, pero chocaron con los franceses del Valle de Varetú. Total, que los del Valle de Varetú fueron al Roncal, mataron a una familia, los del Valle del Roncal fueron a Varetú, mataron, y aquello empezaba a tomar un cariz verdaderamente preocupante. Entonces quien mandaba en el Valle francés era el vizconde Gastón III de Foix, y en el Valle español el rey Carlos II de Navarra. Así es que se reunieron para ver qué podían hacer. Pero la verdad es que cuando ellos se reunieron, los ánimos ya estaban muy caldeados y ya no había quien parara aquello. Pero fíjate, ya que el conde y el rey no pudieron ponerse de acuerdo ni parar todo aquello, se pusieron de acuerdo ellos, los propios del Valle, porque vieron que si seguían así, se quedaban sin ganado y sin nada, y sobre todo que empezaba a haber muchos muertos por ambos lados. Así es que decidieron nombrar algunos hombres buenos, ellos lo llaman así, hombres buenos, que se reunieron y decidieron que como la pelea, por decirlo así, la habían empezado los franceses debían de pagar todos los años 3 vacas.
Bueno, pues ya en tiempos de Felipe II manda a uno de sus secretarios al Pirineo el 13 de julio para ver qué es lo que es aquello. Y ya entonces, en el siglo XVI, pues aquello se ha convertido más bien en una fiesta, en una confraternización. Bueno, y no te creas, los franceses se lo han tomado muy, muy en serio hasta hoy, porque durante la Revolución Francesa de 1700 y 1789, pues claro, con todos los problemas, no se podían pagar las vacas. El gobierno francés prohibió que se pagaran esas vacas. Pero los del valle de Breteuil, los del valle francés, siguieron pagando las vacas, además diciendo a los españoles que no iban a dejar de pagar las vacas porque eso lo ordenara su gobierno. Esa fue una de las épocas en las que quizás corrió, por decirlo de alguna manera, corrió peligro la confirmación del tratado. Y el tercero fue más interesante, en la Segunda Guerra Mundial. Aquí las vacas en ese momento no se pudieron pagar, porque claro, los alemanes impedían el paso de los franceses a España para que no se fueran de Francia. Y entonces durante la Segunda Guerra Mundial no se pagaron. De manera que cuando se firmaron los tratados de Versalles que ponían fin a la Segunda Guerra Mundial, los franceses, en vez de 3 vacas, comenzaron a pagar 4. En compensación a los años que no las habían pagado, hasta que ya los españoles les dijeron pues que ya estaba bien y que no hacía falta que las siguieran pagando. Y todavía hoy, me refiero al año 2016, el 13 de julio, bueno, aquello está lleno de periodistas, de gente, van en plan de fiesta, pero todo se sigue haciendo como se hacía en 1376. El alcalde de Isaba con el alcalde de Breteuil ponen la mano sobre el mojón kilométrico exacto donde se hizo la primera vez. Todo se hace en un plan muy bonito y muy histórico, pero por supuesto en plan festivo. Y además comen mucho y beben mucho, Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Como tiene que ser en las fiestas. Esta noche además con Francisco García del Junco. Comer mucho y beber mucho, me refiero. 4 minutitos. La Inquisición. Siempre se ha dicho que la Inquisición española machacaba por aquí a diestro y siniestro. Y sin embargo no parece tan cierto, ¿verdad? Mira, yo no digo, por supuesto que no digo que la Inquisición sea buena, vamos a dejarlo claro, porque si no, pues cualquiera puede pensar, este tío es un monstruo. No. Yo lo que afirmo en el libro, con datos, con fechas, con lugares, con nombres, es que la Inquisición española fue la menos dura y la menos cruel de todas las inquisiciones que hubo en Europa. Y digo inquisiciones, aunque tengan otro nombre, tribunal religioso. Mira, cuando las láminas que se encargaron, que los enemigos de España encargaron que se hicieran contra España, pues iban muy bien dirigidas para inventarse salas de torturas tremendas, donde todo es sadismo y mucha sangre y mucho sufrimiento y mucho cura que parece que disfruta con el dolor ajeno pero mira, todo eso no era normal, Vamos, no era normal, no era cierto. Primero, cuando se habla de las torturas, uno tiene que tener en cuenta, aunque nosotros no lo entendamos en el siglo XXI, pero uno tiene que tener en cuenta que era el sistema habitual judicial de todos los países de Europa, de todos, y además hasta el siglo XVII. Cuando se hablan de unos tormentos horrorosos inventados que uno dice, bueno, el tío que ha dibujado esto es que tiene que estar enfermo, No, en España, en la Inquisición española, se usaba el potro, la garrucha y la toca. Esos eran los tres tormentos. Y por ejemplo, cuando aparece la mujer de hierro, que es una figura a tamaño natural con pinchos hacia adentro. Bueno, eso en España es que no se utilizó nunca. Eso era un tormento centroeuropeo. Y cuando se habla del potro como un horror, es verdad, era un horror, porque estirar a un tipo, las manos hacia arriba, los pies hacia abajo y estirarlo hasta descoluntarlo, eso producía un dolor que te volvía loco. Pero era el sistema de tortura más usual en toda Europa durante muchos siglos. Es decir, que la Inquisición española era tremenda, claro que era tremenda, pero es que uno se va a la Escocia del siglo XVI, a la Alemania de Lutero, a la Suiza de Calvino, a la persecución que los reyes ingleses hicieron de los católicos irlandeses, al monstruo de Cromwell, y uno dice, Dios mío, pero si los de la Inquisición se quedan en pañales. Madres de la caridad, ¿no? Los españoles. Claro, es que
que hay un ejercicio intelectual que es un poco difícil, pero que es muy interesante, y es meterse en la mentalidad de las personas que hacían aquello. Entonces uno entiende muchas cosas. Claro, si uno pretende enjuiciarlo todo con la mentalidad del siglo XXI, lo más probable es que acabe por no entender nada. Y ya terminando, Francisco, dicen que de todos los procesos que se hicieron contra las brujas, en España solamente acabaron 50 muriendo. Sí, 50, no sé si es cierto el dato, pero no es tanto como nos han contado. Bueno, para mí que solo mataran a una ya es bastante. Cierto, pero cierto. Aquí tengo que decir que los inquisidores españoles se portaron con una mentalidad increíblemente moderna y actual. ¿Por qué? Pues porque decían los inquisidores que cuando una mujer decía que tenía relaciones sexuales con el demonio, que volaba por las noches, que se montaba en las escobas, fíjate, ya en el siglo XVI los inquisidores españoles decían que esas mujeres no podían ser objeto del Tribunal de la Inquisición porque eran objeto de lástima y tenían que verlas los médicos. Te lo digo porque a mí eso me parece maravilloso, Ahora, hay quien puede decir, pero es que se siguieron quemando gente y se siguieron enjuiciando brujas y no sé qué. En España sí, pero eran los tribunales civiles, porque la población tenía miedo a esas mujeres que decían que tenían relaciones con el demonio, que volaban por la noche, y aún así, y a pesar de todo, cuando uno estudia el asunto de la brujería en Alemania, en los Países Bajos sobre todo, en Inglaterra, en el sur de Francia, uno se da cuenta de que la Inquisición española y España en general, a las brujas, que repito, que con que solo hubieran matado a una ya es bastante, pero uno se da cuenta que en España a las brujas se las trató con mucha más benevolencia que en el resto de Europa, donde la persecución fue sistemática, inhumana y horrorosa, sobre todo en los Países Bajos y en Inglaterra. Eso no estaba en mi libro de historia de España. Esta noche hemos hablado de algunos capítulos con Francisco García del Junco, su autor. Francisco, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros estando en el programa esta noche. Yo he estado muy a gusto con vosotros, la verdad. Gracias. Forma de contacto. Hay mucha gente que nos está diciendo, mira, los oyentes están apasionados por la historia, me dicen, de las redes sociales. Mucha gente fuera de España preguntando por tu libro. Eso no estaba en mi libro de historia de España, se llama. Forma de contacto contigo, forma de saber más. Pues yo te puedo dar un email, ¿te parece? Por favor. Te lo deletreo. Venga, vamos a por ello. P de Pamplona. ¿Sí? P de Pamplona. G de García. Sí. PG del Junco. Sí. @gmail.com. pgdeljunco@gmail.com. Eso es. Gracias, Francisco. Ya me gustaría a mí tener un profesor, haber tenido un profesor como tú y cómo deben disfrutar tus alumnos en la universidad. Sí, pero yo también disfruto mucho con ellos y dando las clases. Me alegro mucho. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nos vemos prontito, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto, gracias. Adiós. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hablaba nuestro invitado de hombres buenos. Vamos a hablaros de unos cuantos hombres buenos dentro de un momento. Hacia el año 1000, en Europa, toda la sociedad está sometida al único poder de la Iglesia católica. La Iglesia dicta e impone las leyes, juzga a los hombres en su vida presente y decide si su porvenir será en el paraíso o en el infierno. El hombre medieval, ya sea guerrero, campesino o monje, no tiene más horizonte que el religioso. En este gran océano de ortodoxia católica se forma rápidamente un archipiélago de islas en donde se reza de modo diferente y en donde se habla de Dios con un lenguaje diferente. Estas nuevas religiones se llaman herejías frente a la ortodoxia de la religión católica. Estas herejías se encuentran en toda Europa, desde el Mar Negro hasta los confines del Imperio Bizantino, pasando por el Mar del Norte en el Imperio Germánico, así como por toda la costa norte del Mediterráneo, el Golfo de León, que toca con el Languedoc, el Mar Adriático, los reinos de Italia y de Sicilia y el Mar Egeo. Pero aunque se les llame bogomilos, bulgro, patarin, piflo, albigenses o cátaros, los hombres cuya memoria religiosa ha llegado hasta nosotros son todos hermanos de una misma religión.
Fijamos nuestra atención en esos grupos religiosos heréticos para la Iglesia dominante. Concretamente en los cátaros. Los hombres buenos. Nuestra próxima invitada nos habla de ellos y de su influencia. Y ahí vamos con una invitada que nos ha llegado de Bulgaria, aunque vive aquí en España, para hablarnos de este tema que queríamos plantear, los hombres buenos. Vania Radoeva. Radoeva. ¿Lo digo bien? Radoeva. Radoeva. Licenciada en filología francesa e inglesa. Con inglés, con segundo idioma inglés. Y nos llevas escuchando mucho tiempo, me dices, Vania. Sí, llevo más de 10 años escuchándoos. Buenas noches a todos. Buenas noches, es que no te he dicho nada. ¿Eres búlgara? Soy búlgara. Muy desconocido tu país para, bueno, por lo menos para mí, para la gente de nuestro entorno, ¿no? ¿Hay misterios en Bulgaria? Ella dice que es, no voy a definirla, pero adicta al misterio. Adicta al misterio. Sí. Más bien atea, adicta al misterio. ¿Atea porque viviste el mundo comunista en Bulgaria? Sí, tengo 49 años y bueno, pues es normal. Yo viví esta época. Vale. Dime, ¿Bulgaria tiene misterios? Bulgaria está llena de misterios. Sí. Y además, si tienes ojos para verlos, pues ese es el país por excelencia de los misterios. ¿Qué me dices? ¿Más que Egipto, más que Perú, más que México, más que...? Pues mira, ya que mencionas Egipto, últimamente en Bulgaria toma fuerza así una hipótesis que la diosa egipcia Bastet, la diosa con cabeza de gato. ¿Es un gato, sí? Sí, pues está enterrada en tierras búlgaras. ¿Qué me dices? Sí. Si es una diosa, ¿tiene cuerpo? No se entierra, sí, es una diosa, pues hombre, pero también se dice que primero ha sido faraona, madre de faraón, y luego la han declarado diosa, con lo cual, pues hombre, se podría enterrar. ¿Y en qué zona? En la zona sureste, justo en la frontera con Turquía. En la montaña Stranja. Vale, yo no quería hablar de eso, pero ya que te has metido por ahí. ¿Qué otras cosas egipcias o con reminiscencias egipcias se pueden encontrar en Bulgaria? Y luego hablamos de los hombres buenos. Pues con reminiscencias, bueno, pues un sarcófago con sabiduría milenaria, que se considera que en este sarcófago han puesto también la diosa Bastet, o han utilizado su nombre. Porque como se sabe, ¿no? de lo que sabemos sobre Egipto, pues la diosa Bastet tenía un hijo que era león. En la costa búlgara, en el Mar Negro, hay un cabo donde el parecido con la cabeza de león es asombrosa. Tengo una foto aquí. Luego sí la vemos. Sí, la vemos. Bueno, aparte de esto, aparte de la diosa Bastet, pues se habla también que el dios Sokar, el dios del inframundo con la cabeza de halcón y todo eso, también tiene algo que ver con esta historia de la sabiduría milenaria, que los egipcios querían esconder de las tropas de Alejandro Magno, justo antes de la llegada de los Ptolomeos, ¿no? ¿Y lo sacaron de Egipto y lo llevaron a otros países? Sí, y lo llevaron ahí. ¿Y por qué lo llevaron ahí? Porque, mira, pues, por ejemplo, Sokar y sacar en Bulgaria, pues, es que son cosas muy parecidas. ¿Se parece a Saqqara? Saqqar, hay una montaña que se llama Saqqar, que está al lado de la montaña Rodopi, que es la montaña de Orfeo y Dionisio. Bueno, pues en la montaña Saqqar, por ejemplo, hay muchos halcones. Y halcón en búlgaro, ¿sabes cómo se dice? Ni idea. Sokol, Saqqar, Sokar. Saqqara. Sí. Qué curioso. Y luego, pues, el emplazamiento, la necrópolis de Memphis se llama Saqqara. Saqqar es la montaña en Bulgaria. Entre Bastet, el dios Sokar, que también era protector de los herreros, ¿no? Y las montañas en Bulgaria, en esta zona, pues están llenas de minas, porque los tracios extraían muchos metales desde ahí, desde tiempos, vamos, ni se sabe cuántos años, cuántos milenios atrás. Pues esto ya te da unos puntos de referencia para saber dónde buscar este sarcófago con la sabiduría milenaria. ¿No lo han encontrado todavía? No. Sigue estando ahí. Debe de estar ahí. Déjame que pongamos un poquito de música.
de los con Vania, te están escuchando ya estamos en... Digo que con Vania no habíamos planteado hablar de toda esta serie de cosas en principio, sino de algo que llamamos el conocimiento secreto de los cátaros, pero vamos, si quieres, por partes. Sí. Hay algo que me has hablado, el plató lo llamas. ¿Qué es eso del plató? El plató es un plató en la montaña Rodopi. La montaña Rodopi en Bulgaria... ¿Dónde está? Es una montaña en el sur del país, más o menos en el centro del país. Es una montaña mágica, aparte de que es bellísima. Y bueno, pues estás ahí, claro, es que solo al verla ya estás en otra dimensión, ¿no? Por lo menos yo me siento así. Aparte de esto según la mitología griega, esto es la montaña de Orfeo, del cantante mítico, ¿no? De los dioses y de los humanos. Pues este plató se encuentra en esta montaña. ¿Y plató a qué te refieres? Plató es como... ¿Llanura? Que es llanura, pero está a 1220 metros de altitud, con lo cual pues está lleno, pero es como una colina. Y encima pues es una piedra blanca, digamos que es una roca blanca. Se llama Belintaş, que en turco dicen que significa piedra blanca, piedra buena, piedra del conocimiento. Y la gente de ahí pues sí afirma que ve extraterrestres. ¿Sí? Las fotos, sí, este verano tuve la suerte de visitar el plató ahí con mi familia, incluso fuimos todos y sacamos fotos. Bueno, pues hay que ver, las fotos son impresionantes. A mí, ¿qué se ve en las fotos? En las fotos se ven agujeros muy curiosos, la forma muy, muy interesante. ¿Agujeros en la tierra te refieres? ¿Cómo? ¿En la tierra te refieres? En la tierra, se ve como que algo ha aterrizado en la tierra y hay como que se ha formado un cuenco. Y luego, pues, los puntos donde han estado, yo qué sé, las ruedas de la nave espacial, por ejemplo. A mí me hace pensar en esto una de las fotos que he traído. Han dejado huellas en el terreno. Han dejado huellas, y aparte de esto, hay unas rayas así muy rectas, como que la naturaleza no podría hacerlas así, de sí sola. Y bueno, pues todas las fotos que he traído, yo creo que como mínimo llaman la atención. Aparte del nombre del pueblo al lado, el pueblo más cercano, que se llama en búlgaro Vrata, que significa puerta. ¿Puerta hacia dónde? Tenías que contestar tú, Vania. ¿Puerta hacia dónde? Decías que había unas escaleras también, como si accedieran a esa puerta. He conseguido hacer foto, porque sabes otra cosa muy curiosa que se me ocurre ahora mismo. Sacábamos fotos, yo con una cámara y mi hermano con su teléfono móvil. Mi hermano es electricista, es una persona muy técnica. Racionalista. Sí. Aparte de esto, ¿sabes qué le pasó? No. Y esto no le puede pasar a mi hermano. Pues han desaparecido las fotos de su móvil. Y yo con la cámara que estaba cargando las pilas, 3 días antes de ir, porque sabíamos que íbamos ahí, pues a mí se me acabaron las pilas. Hice muy pocas fotos por lo que quería haber hecho. Yeah. ¿Y dices eso, que hay unas escaleras? Hay una escalera que está en un sitio muy curioso, porque tú vas por el caminito así, por el sendero, y de repente ves a la izquierda pues un precipicio. Y enfrente 4 o 5 marchas así, de una escalera normal de roca, de piedra. Se ve que que los elementos no podrían haber hecho esto, que alguien lo ha hecho. Pero de repente la escalera termina y empieza la roca. Y por encima está el plató, el Belintaş, la piedra blanca. Como si fuera una puerta mágica, una puerta... Como si fuera, una escalera de alguien que no la necesitaba mucho, que a lo mejor ya tenía, no sé, las piernas muy largas y al subir ahí, o al bajar ahí, mejor dicho, pues ya podría subir hasta el plató, sin necesidad de seguir con la escalera, pienso yo. Aparte de que la gente dice que el sonido que se oye al tocar la roca es impresionante, parece que por dentro está hueca la roca, ¿no? ¿Y el pueblo se llama Puerta? El pueblo se llama Puerta y el plató se llama Piedra Blanca, Belintaş, en turco. ¿Se te ha pasado los nervios ya? Sí. Decía Vania que estaba nerviosa, por eso estábamos hablando así como si estuviéramos en casa. Dime una cosa, la gente en Bulgaria cree mucho en estas... ¿Son supersticiosos? Pues ¿Creen en cosas de misterio? No sabría qué decirte. Religiosos sí que no somos, me incluyo, ¿no? No sois religiosos. No, religiosos no. Hombre, vamos a encender una vela de vez en cuando, todos, ¿no? Por si acaso. ¿Ortodoxos? Ortodoxos.
Bueno, como decía una amiga hace poco que se iba a Bulgaria en avión, tenía miedo, pues todos somos ateos hasta las primeras turbulencias, ¿no? Pues más o menos nos pasa a nosotros. Cuando vienen las turbulencias uno empieza a rezar, ¿no? Pero bueno, que más bien somos ateos, que si creemos en esto, pues supersticiosa, no sé, pero sí que creemos en cosas, porque te contaba que hasta hoy en día persisten unos ritos ancestrales que la Iglesia Ortodoxa, el Islam, rechazan. Dicen que no hay que aplicarlos. Yo conozco médicos que los recomiendan, sin ir más lejos. A mí, cuando lo he necesitado, me lo ha hecho mi amiga dentista. Ha ido ahí, no hacía falta que esté yo presente. Y bueno, pues esto es una forma de echar así el estrés del cuerpo de una persona. Te pasa algún accidente de tráfico, como le pasó a una prima mía hace un mes. O yo qué sé, o vives la muerte de un ser querido que te destroza y todo esto, pues hombre, esas señoras mayores, porque siempre son mayores, da igual. A mí me lo ha hecho una vez una abuela cristiana y la otra musulmana. Esto da igual, esto está por encima de las religiones. Como si fueran brujas ellas o magas. No son brujas porque son una, sobre todo es la vecina de toda la vida, que se lo ha transmitido su suegra cuando ya notaba que se iba a morir. Ya. Son señoras mayores que ya han pasado, vamos, los 60 años y bueno, pues aprenden y es así, es un rito que todo el mundo en Bulgaria conoce, creo o no, es otra cosa, vale. Pero todo el mundo conoce. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se hace el rito? ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, has tenido tú un accidente de tráfico, no digo tú, como podría decir cualquiera. Ojalá no ocurriera, que te digo que hace poco pasó en la familia y y bueno, pues nada, te asustas, quieres o no, con muy súper hombre que sea uno, pues se asusta, ¿no? Y luego pues vas a esta abuela, ella te tumbas así en el suelo y ella en un cuenco y en una cosita que ella tendrá, no sé cómo explicártelo, bueno, un cuenco, pues calienta plomo. El metal, plomo, sí, lo calienta hasta que se funda y luego por encima de ti con otro cuenco lleno de agua, echa el plomo y al echar el plomo caliente no fundido en el agua, se forma pues la razón de tu sufrimiento. O sea, una forma ahí de... Sí, por ejemplo, coche. Sí. A mi hermano le pasó. Él ni siquiera nos había dicho. Y cuando echaron el agua, la abuelita ha dicho, este chico ha tenido un problema en la carretera con el coche. Él ni siquiera nos había dicho qué le había pasado. Sí, en mi caso han dicho, pues has sufrido mucho, se ha asustado mucho. ¿Y con eso se salva o te curas? Esto sí, te dan luego el agua, pues, y el plomo, que el plomo lo pones por debajo de la almohada, el agua que es como medio litro o menos, ¿no? Donde han echado así, lo hace 3 veces, pues luego te lavas la cara por la noche, así bebes unas cuantas gotitas y cuando se acaba, pues nada, tienes que echar el plomo en un río, en agua corriente, así con la espalda hacia la corriente, así, ¿no? Mirando delante y así para que se quede todo detrás de tu espalda. Se puede hacer incluso cuando no estás, con una ropa, con una malla, por ejemplo, lo mejor porque está más cerca del corazón. Y aunque estés en América y la abuela está en mi ciudad, ahí en Bulgaria, en Sliven, pues te lo mandan a América y pues ayuda. Qué curioso. María, antes de casi para terminar esta parte de la entrevista, sí, nos ha regalado un colgante, la roseta de bronce de Pliska. A mí me encanta. ¿Qué es esto? ¿Tú la llevas puesta así? Sí, yo la llevo puesta desde que la descubrí, ya no me la quito. ¿Qué es? Cuéntame. La roseta de bronce de Pliska. Pliska es la primera capital búlgara. Bulgaria se formó por la tribu de los protobúlgaros que venían de Asia Central, de Kazajstán, Uzbekistán, esas tierras. Bárbaros de allí. Bárbaros de ahí, pero con pasión. A mí me encantan. Yo estuve en Kazajstán un poco y la verdad es que sí, que me gustó mucho la estepa. Y bueno, pues ellos han venido de ahí. Perdón, de bárbaros, los llamaban aquí los del Imperio Romano, los bárbaros, la gente venida del norte. Sí, pero no es peyorativo, ¿eh? Mira, a mí me encanta que seamos bárbaros, ¿no? No es peyorativo. Esto quiere decir que eres una persona con carácter, ¿no? Bien. Y bueno, pues se encontraron en la península con los eslavos, 7 tribus eslavos que vivían ahí desde la gran migración de los pueblos de los siglos V, VI. Y en menos de 2 años formaron el primer estado búlgaro en 681. Y bueno, pues Pliska era la primera capital búlgara. Y durante unos, ¿cómo se llama? Pues
cuando los arqueólogos estaban buscando por ahí, ¿no?, las ruinas y todo esto, excavando, no me venía la palabra, pues excavando por ahí, de repente encuentran esta roseta, esta estrella o roseta, y bueno, es el tamaño real, es de bronce, se guarda en el Museo Arqueológico Nacional en Sofía, y se supone que es un calendario de los protobúlgaros, que calculaban así, no sé cómo explicarte más. Predecían catástrofes y cosas así, ¿no? Qué curioso. Sí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Vania, repíteme el apellido. Radoeva. Del abuelo Radoy. Radoeva. Sí. Hablando esta noche, intentando hablar de los cátaros, los hombres buenos. ¿Qué pintan los cátaros en toda esta historia? Ahí en tu país, además. Como que pintan, es que los cátaros, estos son los búlgaros, son los bogomilos búlgaros que han fundado el catarismo, ¿no? Sí. Sí. Cuando, por ejemplo, miras en internet y buscas algo sobre catarismo, pues aparece que en la base del catarismo están los bogomilos. Los bogomilos, sí, bogomili en búlgaro no sería. Los bogomilos del siglo X de Bulgaria. Que eran gente que tenía una religión, que eran cristianos, pero... Son cristianos, sí, eran cristianos. El cura Bogomil, que quiere decir querido de Dios, ¿no? Por eso ahí el nombre, pues funda esta, no es simplemente un movimiento, es una filosofía de vida, es una filosofía. Y lo funda en el siglo X, después de 50, 60 años de imposición del cristianismo oficial de Roma, porque Roma todavía no había separación entre católicos y ortodoxos, todavía era Roma y era cristianismo. Pero como lo han impuesto a los búlgaros, pues 50 años más tarde, el Papa Bogomil decide que ellos no quieren nada impuesto, que ellos van a formar su propia religión, su propia filosofía. Ellos van a decir cómo hay que creer en Dios, cómo hay que disfrutar de la vida y cómo hay que rezar. ¿Y cómo hay que creer, cómo hay que rezar, cómo hay que hacer? Pues libremente. Fundamentalmente la libertad, porque heresis en griego significa libertad de elegir, elección. Y bueno, pues para ellos es muy importante esto de que uno solo encuentre la forma de decidir cómo rezar. No hace falta una iglesia para estar en contacto con Dios. Ellos rezaban en cualquier sitio. Decían que donde hay dos, yo estoy el tercero, Dios, ¿no? Para ellos era el tercero. Que puedes rezar en el campo, ahí trabajando, bueno, pues puedes rezar en tu casa, puedes rezar... No hace falta ir a un lugar concreto de la iglesia. No hace falta un edificio, que edificio es todo, el universo, ¿no? Luego, pues ellos rechazaban la cruz. La cruz para ellos era un símbolo de tortura. No podías venerar a una cruz donde han crucificado a un ser humano o no tan humano, pero bueno, que es un símbolo de tortura. No aceptaban la cruz. La cruz cátara es distinta y se parece mucho a un artefacto que luego a lo mejor comentaré. Vale, coméntalo ahora, porque no se nos olvide. Pues el mecanismo de antiquitera, sí. Sí, en las fotos... Estamos en la radio, no lo pueden ver nuestros oyentes, pero bueno, lo pondremos en el Face, en nuestras Facebook, redes por eso sociales. Lo digo, pues para que se vea. Ese mecanismo antiquitera es parecido a la cruz cátara, que son así cuatro rayos, ¿no? Sí. Iguales, que simbolizan más bien el universo, ¿no? Los puntos cardinales. Vale, y la Iglesia Católica, cristiana en ese caso, piensa que es una herejía y empieza a luchar contra esos bogomilos. Empieza a perseguirlos, pero bueno, hay una leyenda o no sé, o algunas fuentes históricas dicen que el hermano del rey, un tal Boyan el mago, protegía al cura Bogomil y a los bogomilos. Y por eso no han podido así matarlos desde un principio. Con ellos. Sí. Y de ahí, pues ellos van por la península balcánica, pasan por Italia, van hasta Alemania, Rusia, Ucrania. Ahí la comunicación es más fácil, ¿no? Por el idioma. En Italia, por ejemplo, hay
varios pueblos donde en sí existe la palabra búlgaro. Por ejemplo, Cheli de Bulgaria. Esto es, vamos, un pueblo que se ha fundado de otra rama de los búlgaros que venían de Asia Central. Luego está búlgaro graso y bulgareyo, comune de bulgareyo, creo que era el tercero, pero son 3 pueblos que claramente... Raíces, sí, claramente la raíz es Bulgaria. Vale. En Francia también, y así. Dime, ¿en qué más querían estos bogomilos? ¿Aceptaban el papel de la mujer como algo normal? Sí. El papel de la mujer, pues era, esto era revolucionario, ¿no? Para ellos las mujeres también podían dar las misas, no eran solo los hombres, no había un solo cura, no había uno que es, no. Bueno, pues las mujeres y los hombres por igual podían dar las misas, podían rezar, podías cantar, los bailes y los cantos, muy importante que viene ya de la tradición órfica. Y bueno, pues también vegetarianos, también viene de orfismo, ¿no? Y el mito de Dionisio, si hay tiempo lo comentaré porque no querían comer carne. ¿Y qué más? Pues esto, la libertad sobre todo y el amor. ¿El cielo y el infierno creían No creían en el juicio final. Esto ellos consideraban que no puede existir, que no puede ser que un niño que ha muerto con 2 años y una persona con 80 años, pues por igual se presenten en un momento delante de un padre que les llama y que este padre les juzgue. Esto no creían en el juicio final. Pues pecado me imagino que sí, si no se podía comer carne, si ellos no querían comer carne, pues esto sí, matar obviamente es un pecado. Yeah. La Iglesia Católica les declara, cristiana católica en aquel tiempo, les declara la guerra. ¿Cómo llegan hasta Francia y por qué pensamos que los cátaros solamente se circunscriben a esa zona de sur de Francia, algo en España? Y parece que no estuvieron en muchos más sitios. Pues hombre, en principio... O por lo menos los restos que quedan están ahí, en Carcassonne, en esa zona, el Languedoc francés. Pues a lo mejor será porque justo cuando empezaron así a adquirir más poder en el mundo, ¿no? En los Balcanes y en Francia, Bulgaria, es que en búlgaro es Bulgaria, ¿no? Bulgaria cayó bajo dominación turca y como que perdimos identidad durante 2 siglos, ¿no? Mientras que en Francia, en este momento, en Languedoc, en Occitania, pues se estaba desarrollando precisamente el catarismo. Porque ahí yo tengo una sugerencia, así una idea. El dios supremo de los eslavos se llama Pirin. En Bulgaria existe una montaña hoy en día que es preciosa también, al lado de la montaña de Orfeo, Rodopi, que se llama Pirin. ¿Cómo suena eso? ¿Parecido a algo nuestro? ¿Cómo suena esto? Sí, mira, en búlgaro, porque en total los eslavos asimilaron, ¿no?, a los protobúlgaros, ¿no? En búlgaro, cuando rezas a una persona o cuando te diriges a una persona, da igual si es hombre o mujer, pues siempre añadimos una E al final. Una E. Una E. Por ejemplo, yo soy Vania, a mí mis padres me llaman Vane. Si es Iván, un nombre, pues Ivane. Si es Dimitar, Dimitre. Yavor, Katia. Yo me dirijo a mi amiga y le digo Kate. Bueno, pues, ¿qué obtenemos? Yo que soy filóloga y esas cosas me gustan, ¿no? ¿Qué obtenemos cuando rezamos a un dios que se llama Pirin? ¿Qué obtenemos? Pirineo, ¿no? Pirineo. A lo mejor, pues saliendo de Bulgaria, buscaban precisamente los Pirineos. Por algo. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Vania Radoeva tenemos para mucho, me decía el micrófono cerrado, tenemos para hablar un mogollón. Sí. Tenemos para hablar mucho, sí. Llegan a Francia buscando quizás eso de los Pirineos, se asientan ahí en esa zona. Sí, y hay un pico ahí, una comunidad que se llama Bugarash, que también evoca a búlgaro, ¿no? Bugra. En francés, pues, son los búlgaros, los llamaban así. Si me apuras, incluso la palabra búlgaro, tiene mucha similitud. Dicen que no tienen nada que ver, pero yo no estoy tan segura porque cuando dices vulgar, incluso hoy en día, vulgar, ¿a quién te refieres? A un necio, un inculto, uno que tal vez rechaza a las Sagradas Escrituras.
puede ser, ¿no? Puede ser. Bulgar, ¿no? Búlgaro. Y en Bugarach, pues también se considera que ahí han estado los bogomilos que han llegado y que han expandido, por llamarlo de alguna forma, su doctrina, que ha calado. Y es muy curioso, yo siempre digo, es que buscaban a los Pirineos, porque he leído ahí que el desarrollo industrial de la zona, y esto por eso ha calado ahí, pues hombre, desarrollo industrial. Venecia en este momento existía como estado independiente, está por el camino, y los Alpes si buscaban solo la protección de una montaña, pues los Alpes están incluso más altos, ¿no? Y Venecia está ahí, existía desde el siglo VII. Formada así como un estado independiente. ¿Por qué no se han quedado en Venecia? ¿Por qué no han estado en los Alpes? ¿Por qué buscaban los Pirineos? Tú eres la invitada, yo no sé. Sí, pues hombre, por eso, por el dios Pirineo, y porque yo creo que, por ejemplo, si llegamos como no hay tiempo, ¿no? Pues al castillo más emblemático de los cátaros, a Montségur. Empezando por el nombre, ¿qué quiere decir Montségur? Monte Seguro, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? ¿Qué pasa en Montségur? Aparte de que durante 10 meses la gente aguanta ahí, asediados, ¿no? Y luego, pues, los 4 perfectos de los cátaros desaparecen. Otra puerta hacia otra... Desaparecen además de una manera extraña, ¿no? Enigmática. Otra dimensión. El plató en Bulgaria, yo lo tengo claro. El plató en Bulgaria, Belintash, Vratá, la puerta, está a 1200 metros. Montségur está a 1207 metros de altitud. ¿Cómo han construido un castillo a tanta altura en el siglo XII, XIII? Y tan rápido además, ¿no? Tan rápido y en plena persecución, porque ahí entonces ya la Inquisición estaba detrás de ellos. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Y por qué ahí? Y bueno, pues yo creo que esto tiene algo que ver con el plató en Bulgaria y el Montségur. Y desaparecen de repente. Con la sabiduría. Pero fíjate otra cosa, que han aguantado 10 meses y al final dicen, nos vamos a rendir, pero pedimos 2 semanas más. Piden 2 semanas más y se acercan al máximo al día es 16 de marzo, entonces es el equinoccio de primavera, ¿no? Y esto es muy importante para los tracios, que en Bulgaria hay muchos santuarios así. Pues esto es una cosa muy importante, es que estaban buscando precisamente esta fecha, es que se estaban acercando, ¿no?, a esta fecha. ¿Tiene algún tipo de significado? ¿Se abrían puertas en ese momento? ¿Qué ocurría? Pues esto ¿quién lo puede saber? Yo lo puedo suponer, no lo puedo afirmar con certeza, pero yo creo que sí, que estaban de la sabiduría que tenían ya de los bogomilos, que les venía de los tracios, ¿no?, de Orfeo, de Dionisio y toda esta sabiduría, porque en la montaña de Orfeo, por ejemplo, también hay una cueva en Bulgaria que se llama la Garganta del Diablo. Pues porque está todo concentrado ahí. Bueno, pues a lo mejor estaban buscando ahí en Monte Seguro, ¿no? El Monte Seguro, pues estaban buscando una puerta hacia otra dimensión. ¿Y ese tesoro del que se habla, el tesoro de los cátaros? La sabiduría esotérica. Además no tenemos tiempo, pero hay 2 casos documentados, uno por la Inquisición y el otro por la hija del emperador bizantino, Ana Komneno, Alexei Komnin. Y habla de un cura bogomil que se llama Vasily Vrach y que, bueno, muy rápido, pues hombre, le deciden a quemarle en la hoguera en Bizancio, ¿no?, en Constantinopla. Bueno, pues ¿qué pasa? Ana Komneno describe la historia, bueno, ella, claro, elogios a su padre y así, y este cura malvado, así, hereje y esto, y dice que cuando le echan en la hoguera, pues este mal cura desaparece, y solo se ha visto una fumata blanca muy fina, pero no ha olido a quemado, ni se le ha visto quemarse, desaparece. Que describe la Inquisición unos cuantos años más tarde, esto lo he leído en un libro de un historiador búlgaro, ¿no?
La Inquisición describe el caso en Languedoc, ¿no?, en Occitania, de una mala mujer cátara, que cuando le han dicho que la van a echar a la hoguera, esta mala mujer cátara, como se expresa la Inquisición, saca desde su ropa, como siempre van con ropa muy amplia, saca desde su ropa un novio de lana, lo echa hacia la hoguera y desaparece. Ella. Y esto está documentado, son 2 casos documentados, de Ana Comneno y de la Inquisición. Otra cosa es que el archivo de la Inquisición, pues parcialmente se ha descubierto, se ha abierto hace 18 años, en 1998. Pero sobre la totalidad todavía no sabemos nada, y yo no sé por qué, porque lo principal lo sabemos. Sabemos que unos cristianos, entre comillas, con poder y con dinero, mataban a otros cristianos sin comillas. La comillas vez en pobres, ¿no? Mataban a unos cristianos pobres que la gente no quería traicionar. ¿Qué ha pasado en Béziers, ¿no?, en Francia? 10.000 personas no querían decir quiénes son los cátaros y los mataron a todos. Ahí esa célebre frase, matarlos a todos, ¿no? Que Dios en el cielo sabrá quiénes son. Pero esto porque la gente que estaba a gusto, porque es que lo principal para los cátaros es predicar con el ejemplo. No les interesaban ni tronos, ni puestos, ni títulos, ni dinero, es que ellos tenían ya su tesoro. Una cuestión de poder terrenal aquí. No, poder, pues es que... Me refiero a la iglesia que acaba con ellos, ¿no? Es otra iglesia que acaba con ellos. Sí. Déjame que escuchemos un poquito de música y te pregunto si hay algo vivo todavía de los cátaros. Una música que nos has traído. Sí. Que es de un grupo que está, sacando esa música adelante, ¿no? Sí, están recuperando las tradiciones. Vamos a escuchar un segundito. Este es un grupo que se llama Consolament Ensemble. El Consolament era uno de los sacramentos. El único. Mira, es que como te digo que yo como no soy una persona religiosa, pues se me olvidan esas cosas, ¿no? Sí, es el único sacramento que aceptan los bogomilos y los cátaros, el único. Vale. ¿Qué pasó después? Los cátaros desaparecen y parece... ¿Qué ha quedado de ellos? Me contabas que... Desaparece en el año 1321, creo que era la fecha exacta, desaparece el último profeta cátaro, Guillaume de Belibast, pero bueno, sus últimas palabras, aunque dentro de 700 años el laurel va a florecer de nuevo y los cátaros volverán sobre la tierra. Pues yo por casualidad, entre comillas, ¿no?, conocí a este grupo Consolament Ensemble, ¿no?, que son gente, la mayoría son rusos, pero también hay españoles, viven aquí en España, que están agrupados alrededor de un padre ruso que se llama Juan, padre Juan, y bueno, pues ellos han decidido recuperar las tradiciones y los cantos cátaros. Y así lo están haciendo, y yo creo que lo están haciendo de una forma excepcional, ¿no? Tú ves las voces de esta gente, el talento de esta gente, que a mí me parece impresionante. Pero no solamente la música, también siguen, esos... Sí, siguen los preceptos. Sí, es una comunidad más bien religiosa, sí. Vale. Hace tiempo estuvieron por aquí, pero le seguiremos la pista. Déjame que escuchemos y casi te despido, Vania. ¿Tienes forma de contacto? Piénsatela de lo que quieres dar. Una página web o algo que tengas si quieres. Vania Radoeva. Yo no me perderé. Radoeva. Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto contigo. No será la primera vez que vienes al programa. Has visto que los milagros... Los milagros existen. Decía que venir al programa yo estoy aquí hablando con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Esto es un milagro. No, bueno, ojalá sea. Y sí, los milagros existen. Sí. Forma de contacto contigo, ¿dónde te pueden? Facebook, Vania Radoeva. Y ahí te encuentran. Ahí me encuentran. Vale. Gracias por habernos traído esta luz, primero de tu país, de Bulgaria, y luego estos datos, para que no olvidemos que hay hombres buenos todavía por el mundo. Sí, hay mucha gente buena por el mundo. Mucha gente buena. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias.
fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer? A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación. ¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado? En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Saludos al programa Espacio en Blanco, que se difunde en el hermano país de España, de parte de Danilo Rodríguez, nombre ceremonial Jaguar Negro. Buenas noches, Rosa. Nos han mandado también otros oyentes saludos, ¿no? Sí, nos están mandando saludos desde México, desde Perú, Montevideo, Costa Rica, desde Noruega nos escucha esta noche Eduardo. Qué bien. Tenemos un WhatsApp que está atendiendo esta noche nuestro compañero, ¿verdad? Ramón Álvarez, sí, ahí está. Estaba saturado, decía, de WhatsApp. ¿Con un número de teléfono? ¿Lo tienes? Sí, tenemos el teléfono, es el 652-03-5934. Lo voy a repetir, 652-03-5934. Ahí tenemos un WhatsApp donde Ramón Álvarez va recogiendo todas las preguntas que queréis hacer a los invitados que pasan por el programa. Perfecto. Y las redes sociales muy moviditas hoy. ¿Les ha gustado el programa? Pues bueno, esta noche la verdad es que Francisco García del Junco ha conseguido que muchos oyentes se reconcilien con la historia, porque estaban todos apasionados y entregadísimos y además deseando coger ese libro y estudiárselo de arriba abajo. Sí. ¿Los ganadores cuáles han sido de nosotros? Tenemos 5, como cada fin de semana, que son Mari Carmen Domínguez de Sevilla, Inmaculada Monroy de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luna de Córdoba, Elsa Santos de Valencia y Martín Domenech de Madrid. Que nos envíen su dirección para mandarles ese regalito. Que nos escriban al correo de nuestro programa espacioenblanco@rtve.es. Vale, ¿alguna otra cosa, Rosa? Pues que estamos deseando volver ya la semana que viene. Vale, una pausita de 7 días y regresamos. Gracias, te veo prontito. Por hoy terminamos nuestro primer programa de este otoño espléndido que se nos presenta. Buena semana a todos, volvemos en 7 días. Un placer será volver a estar juntos y os dejamos ahora con nuestros compañeros de viaje al centro de la noche, Amaya Prieto y Javier Hernández, en la programación de Radio Nacional. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz semana.